Gracias por acompañarnos a un programa más de 50 días con Dios. Sin lugar a dudas, tu experiencia hoy no es la misma que cuando iniciamos. Muchas inquietudes y preguntas te han sido contestadas. Y hoy, en el día 26, tenemos un tema de vibrante interés. A fines del año pasado y durante este año, hemos sido testigos de la batalla comercial entre dos potencias, Estados Unidos y China. ¿Cuál será el final? ¿Menciona la Biblia algo sobre estas dos naciones o alguna de ellas? Sigue con nosotros y descubre la respuesta en el tema Estados Unidos en el Apocalipsis. Raquel Orce, y como historiadora me complace poder compartir los próximos minutos con ustedes en relación a uno de los temas más emblemáticos e impactantes que se encuentran en el libro de Apocalipsis, el último de las Sagradas Escrituras. Y es precisamente, como ustedes pueden ver en pantalla, el título de nuestro tema es el inicio y desarrollo de una nueva nación. Posiblemente es sorpresivo para ustedes, apreciado lector o visualizador de este mensaje. Sin embargo, podemos constatar cómo Estados Unidos de América, en una perspectiva histórica con contexto bíblico profético, estaba claramente definida e inclusive hasta en mínimos detalles descrita en su importancia de acuerdo a la historia presente en nuestro planeta. Así pues, sin ningún preámbulo más, vamos a proceder a analizar, como les anuncié anteriormente, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Vamos a considerar primero la segunda parte, que hace una mención directa al tema de Estados Unidos en la profecía dentro del contexto bíblico y bajo la perspectiva histórica. Por lo tanto, demos lectura a Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Lo primero que nosotros tenemos que considerar aquí es la decodificación de los símbolos que encontramos. Por lo tanto, hay varios elementos que necesitamos entender usando la interpretación bíblica, es decir, los versículos, tanto en el libro de Apocalipsis como en cualquier otro libro de las Sagradas Escrituras, que nos permite comprender cuál es el simbolismo del término bestia. Por lo tanto, tanto en Daniel capítulo 7, los versículos 17 como 23, encontramos una clara referencia y una definición muy significativa y sin lugar a dudas contundente acerca de la decodificación del concepto bestia. Y de acuerdo a estas citas podemos constatar, sin lugar a dudas, que el término bestia está relacionado a un reino, a un poder y a una estructura geográfica específica, lo cual nos permite constatar también la ubicación o el lugar de origen de este reino o de esta nación o de este poder. Y se nos dice que subía de la tierra. Cuando consideremos la primera parte de Apocalipsis 13, nos daremos cuenta que hay un contraste entre una bestia que surge del mar y esta que surge de la tierra. ¿Qué significa? ¿Da una respuesta la Biblia a esta comprensión del término? Absolutamente sí. Cuando consideramos Génesis capítulo 1, versículo 26, y también Génesis capítulo 10, versículo 10, tal como lo tienen en pantalla, pueden constatar que la tierra es una referencia directa a un territorio geográfico
específico en el cual no hay abundancia de población, sino que se encuentra en un estado inicial de desarrollo o de punto de partida como reino. Estos dos elementos ya nos permiten considerar que estamos hablando de una nación en un nuevo territorio que se encuentra en un estado inicial. Pero las Sagradas Escrituras todavía nos ofrecen una descripción más detallada. Nos dicen que esta bestia o nación tiene 2 cuernos. Y el término cuernos también puede ser decodificado de acuerdo a las referencias bíblicas. Considerando Apocalipsis 17:12, la decodificación de los cuernos, tal como se nos presenta en estas citas tanto del propio libro de Apocalipsis como el 5º libro de la Biblia, Deuteronomio, se relacionan los cuernos con poder, con gobierno y con instituciones del propio reino o nación. Por lo tanto, nos damos cuenta que esta bestia acopla y menciona diversos elementos que nos ayudan a ubicar e identificar más sólidamente de quién estamos hablando. Pero se nos dice que estos 2 cuernos no son perturbantes, no son inmensamente grandes, ni tampoco destacan de una manera especial. Sin embargo, están presentes, ya que se nos dice que son semejantes a los de un cordero. Por lo tanto, aunque están son visualmente observables, sin embargo, están relacionados con un animal pacífico, en principio, un animal que pasta plácidamente, y este elemento de apariencia como cordero es el 4º atributo que debemos tomar en consideración, porque la descripción aparente o externa de esta nación es pacífica, es mansa, y la impresión aparente es que es cordial, generosa y afable. De acuerdo a Jeremías 11:19, así como en Isaías 53, versículo 7, podemos constatar que la apariencia de cordero reúne los atributos que acabo de comentarles. Pero ahora continúa la descripción y es alarmante el próximo término que debemos decodificar. Dice, pero hablaba como dragón. Nos damos cuenta aquí que hay un contraste importante entre la semejanza o la apariencia con la expresión. Y esta verbalización como dragón está relacionado directamente con unas expresiones crueles, destructivas y sobre todo impositivas, con el objetivo de dominio absoluto. Tanto el Salmo 74:14 como en el propio libro de Apocalipsis capítulo 12 y 3 tenemos una referencia al dragón como una bestia altamente destructiva y con dominio, poder de aniquilación. Considerando estos 5 atributos acerca de esta nación o esta bestia, nos permite comprender que es una nación llena de contrastes, es muy contradictoria en sí misma, pero ostenta gran poder que se va desarrollando, aunque es en una forma aparentemente tranquila, suave, apacible. Sus reacciones, su forma de comportamiento, sus formas de administración son extremadamente rígidas, crueles y malignas.
Cuando ya tenemos esta idea, es importante que pasemos al próximo elemento que tenemos en Apocalipsis 13, porque lo que estamos intentando es entender el contenido en forma teórica y también proceder a la interpretación o la decodificación de estos términos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos al versículo 12 de Apocalipsis 13, nos damos cuenta que esta es denominada una segunda bestia, la que acabamos de tratar en el versículo 11, porque se nos dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Por lo tanto, aquí vemos que hay una conexión entre ese reino o poder, porque hay una primera bestia y por lo tanto esta es la segunda bestia, pero ejerce autoridad o dominio, de acuerdo a Apocalipsis 2, 26 y también Apocalipsis 5:10, se nos habla de que esa autoridad es un acto de dominio, de mando, de orden, de imposición. Pero algo asombroso y parece como no coincidente con la descripción que teníamos hasta ahora, porque se nos dice que como ejerce este poder en la presencia de la primera bestia, establecemos una conexión, es decir, hay una filiación, hay una única idea de propósito conjunto entre la primera y la segunda bestia. ¿Y cuál es el elemento que los une? Y esto es muy, muy importante, porque se nos dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Así que es un tema de adoración. Cuando hablamos de adoración estamos hablando de un concepto religioso. Estamos hablando de un elemento espiritual que incluye al planeta como tal y a todos aquellos que lo ocupan. Pero la conexión se da porque la primera bestia, de la primera parte del capítulo 13, había sido herida de muerte y ahora hay una recuperación. Bien, para que nosotros, que ya hemos entendido lo literalmente expuesto, podamos colocar estos elementos en su correcto periodo histórico y geográfico, aquí tenemos una serie de informaciones que nos van a ayudar a hacerlo sin caer en el subjetivismo o en la interpretación personalizada. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta de algo muy importante. En esta imagen ustedes pueden ver la combinación que presenta Apocalipsis 13. Encontramos la primera bestia, que les recomiendo que encuentren su descripción desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, y esta segunda bestia que acabamos de describir, que se encuentra en coalición y coincide con un periodo específico de levantamiento, de resurgimiento de la primera. Como pueden observar, estas dos ilustraciones están pictográficamente describiendo cada uno de los elementos que se encuentran claramente descritos en Apocalipsis capítulo 13. Por lo tanto, vamos a establecer esa herida de una primera bestia que estaba antes de la segunda bestia y que en un momento en que ésta decae y se levanta de nuevo, también otro poder se afirma en el escenario político del mundo paralelamente. Bien, vamos a considerar una profecía muy importante. Se trata de la profecía de los 1260 años, ocupa las persecuciones medievales, así como la soberanía papal en Europa, y cubre del 538 al 1798. Fue en el año 1798 cuando el Estado Vaticano recibe un golpe político desconocido hasta aquel entonces.
las tropas napoleónicas invaden Roma, la saquean y arrestan y deportan al Papa a una ciudad del sur de Francia, Valence. En este periodo es cuando se produce una herida significativa a un poder político religioso, especificado estrictamente en este capítulo de Apocalipsis. Ahora, si hemos establecido la cronología de la primera bestia, veamos ahora qué país surge, se desarrolla y es coincidente con el surgimiento o restablecimiento de esa primera bestia. Bien, la cronología de Estados Unidos es la que llama más poderosamente nuestra atención, precisamente porque la he dividido básicamente en 6 secciones hasta nuestro tiempo contemporáneo. Esta es simplemente genérico. Tenemos ese periodo de colonización y asentamiento de 1585 a 1763. Tenemos la revolución y la aparición de la nueva nación con su firme reconocimiento internacional y asentamiento político a nivel mundial entre 1754 y la década de 1820. Tenemos la expansión y la reforma interna que se da en este país de 1801 al 1861, que incluye también la Guerra Civil estadounidense y la reconstrucción de 1850 hasta 1877, el desarrollo de los Estados Unidos como una potencia industrial de 1870 a los 1900 y el surgimiento de los Estados Unidos modernos como un poder político consolidado y de influencia internacional entre 1890 a 1930. Detengámonos aquí por un momento para establecer la correlación de fechas. Es interesante que el único país emergente justamente relacionado con la decadencia de ese otro poder en 1798, el único que podemos encontrar en la historia significativamente conectado con Europa dentro de la civilización occidental es Estados Unidos. Y hemos ya comprobado cómo cada uno de esos elementos están íntegramente relacionados. Vayamos un momento a esta próxima diapositiva que nos señala el proceso entre la herida en 1798, como ya mencioné, y la restauración, que de nuevo veremos una correlación significativa a nivel de eventos cronológicos entre los estados pontificios y la formación, establecimiento y consolidación de la nación de los Estados Unidos de América. Veamos por un momento que en 1798, cuando se produce un completo aniquilamiento de los estados pontificios, que oficialmente fueron reconocidos como tales desde el año 756 hasta el 1798. Y fíjense que eso es importante porque nos estamos moviendo estrictamente en el periodo de la supremacía papal. Ahora, cuando en 1798, por la invasión napoleónica, se produce una disrupción de este poder político religioso permanente hasta este momento, tras la caída de Napoleón y la reestructuración de fronteras y de poderes en Europa, el Congreso de Viena de 1812 reestructura y concede de nuevo un territorio altamente limitado, que ya no serían los estados pontificios, sino que sería únicamente la Ciudad del Vaticano. Sin embargo, desde 1812 hasta 1929, el movimiento territorial
la falta de asignación específica de territorio para un poder espiritual y un representante religioso como era y es el Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, es muy vulnerable, es muy flexible y especialmente variable. Pero 1929 es la fecha donde se reestablece de los estados pontificios a la Ciudad del Vaticano. Es una reducción considerable de territorio, pero en 1929, con el así llamado Pacto de Letrán, firmado por Benito Mussolini el 11 de febrero de 1929, durante el pontificado de Pío XI, se restablece este pacto entre la Iglesia y el gobierno italiano y se terminan las disputas que se mantenían de una forma constante desde la pérdida de los estados pontificios. Y en este contexto, el concordato estableció la creación de este minúsculo estado independiente que garantizaba la libertad total del Papa como un territorio independiente dentro del territorio nacional del país de Italia. Fíjense que no es mera coincidencia el hecho de que todo este proceso de supremacía, caída y resurgimiento sea paralelo con una nación que aparece, que se desarrolla y que se consolida. Los elementos de paralelismo cronológico son admirables y espectaculares. Ahora bien, esta conexión entre la primera y la segunda bestia está limitada, o podríamos decir, combinada con dos elementos básicos de autoridad. El versículo 12 nos dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Por lo tanto, aquí se establece una clara diferencia que establece una conexión inmediatamente relacionada con el restablecimiento del paso de los estados pontificios a la Ciudad del Vaticano. Bien, se nos habla de autoridad y de presencia, y en este sentido están estrechamente unidos. Hablamos que la autoridad tiene que ver con el dominio, con la potestad, y la presencia implica una asociación significativa de elementos comunes. Aunque hemos visto en las imágenes que son dos bestias de una apariencia completamente diferente, sí coinciden en el tiempo y también en su modalidad de actuación. Fijémonos que es interesante que esta segunda bestia, la segunda parte de Apocalipsis 13, que tiene dos cuernos que ya analizábamos, son formas de gobierno, de institucionalización, están relacionados con dos características propias de los Estados Unidos de América. Y este es el republicanismo, que es muy importante, no sería una monarquía. Renegaron cualquier tipo de estructura social jerárquica, tal como se tenía en Europa, con aristocracia, nobleza, títulos honoríficos. Todo eso fue completamente suprimido. Por lo tanto, se basaba en un gobierno de representación popular. Es decir, no había poderes absolutos limitados en un solo individuo. Este elemento es muy importante porque además de esta marca única y exclusiva del surgimiento de este país, un segundo cuerno que es muy importante tiene que ver con la libertad religiosa de expresión y la conexión y extensión a nivel popular, social y civil de los derechos, los deberes y la administración del poder, lo cual era algo que se había intentado establecer en distintos momentos, pero sin ningún éxito significativo. Estados Unidos
es exactamente el poder que dignifica esos principios con esos dos pequeños cuernos emergentes como cordero. Sin embargo, recordemos que forma una doble naturaleza o hay una simbiosis entre dos caracteres animalísticos completamente contrarios. Tenemos el cordero y tenemos el dragón. Mientras que uno es suave y tierno, el otro es impositivo y muy fuerte. Ahora, ese elemento de dragón está conectado en el primer versículo de Apocalipsis 13 con la primera bestia. Entonces, ambas están unidas en su forma de imponer poder. Pero además tienen otro segundo elemento en común que los adiciona y los complementa, y es la adoración. En ese sentido, de nuevo, la segunda bestia, Estados Unidos, facilita la redirección de la población mundial a nivel global, como se nos dice, de la Tierra y sus moradores, a una única forma de comprensión espiritual, adorando a este poder que es la primera bestia, que es tanto un poder político como un poder religioso o espiritual. Y este es el momento en que nosotros establecemos ese vínculo, ese elemento coyuntural entre la primera y la segunda parte de Apocalipsis 13. Pero vamos a ver que esta unión es altamente proactiva, es decir, genera otras instituciones e inclusive aboca otro tipo de comportamientos. Cuando vemos en la pantalla el versículo 14 de Apocalipsis 13, se nos dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Para que no haya lugar a dudas de qué bestia se está hablando, que Estados Unidos colabora, facilita, interviene y se coaliciona, es esa bestia de la que hablamos, que fue herida en 1798 y que en 1929 resurge de nuevo como un poder político y un poder espiritual. Otra vez tenemos esa conexión entre la primera y la segunda bestia y se vuelve a repetir el mismo término. Es un paralelismo desde el punto de vista literario, porque de nuevo se dice que todo su poder se ejerce en su presencia, es decir, no hay una separación, un rechazo, sino hay una completa armonía en la ejecución del poder, en la autoridad que se demuestra, para formar un concepto religioso que evoluciona, se desarrolla desde esta primera bestia, pero que se identifica específicamente con la segunda bestia. Y se denomina la imagen. Y es la imagen de esa bestia herida. Entonces, es una institución religiosa que está asociada, uno, doctrinalmente con el poder espiritual y religioso de la primera bestia, que es el papado y es el catolicismo, pero políticamente está asociada con la segunda bestia. Y sabemos que el republicanismo y el protestantismo fueron esos dos elementos básicos de edificación del Cordero, ¿sí? Y mientras que el Papa se identifica estrictamente con el catolicismo, Estados Unidos se identifica estrictamente con el protestantismo. ¿Pero por qué es una imagen? Una imagen es una reproducción, es una réplica, es una expansión. Y hay algo muy interesante aquí. Hay básicamente dos elementos fundamentales que conectan el protestantismo con el catolicismo. Y son el día de celebración para la adoración a Dios, que es el domingo. Ambos, la Iglesia Católica y las iglesias protestantes en toda su variedad, consideran el domingo como el día de adoración. Además, todas ellas tienen en común
la comprensión de otro tema muy significativo, que es la inmortalidad del alma. Esa imagen que identifica a ambos poderes religiosos desde dos puntos de vista de poderes políticos diferentes. El catolicismo en su versión espiritual, así como el papado en su versión política en la Ciudad del Vaticano. El protestantismo en su versión religiosa, representada por un poder político. Este es la segunda bestia, a saber, Estados Unidos. Creo que es muy importante que nos demos cuenta de esa vinculación y de esa estrecha coordinación de acción, principios y movilidad. Habíamos analizado que ese poder segundo, que es la segunda bestia, que es la que produce la imagen de la primera, que es el protestantismo como un poder identificativo. Recuerden, hablamos del republicanismo y del protestantismo. Es un proceso, y esto es muy importante, porque recordemos que la apariencia de esta segunda bestia de Estados Unidos era apacible, mansa, cordial, un cordero. Sin embargo, hablaba como dragón, o sea, es temible, es realmente imponente y realmente muy cruel. Y aquí nos damos cuenta que si había un proceso para la primera bestia que surge de las aguas dentro de un territorio altamente poblado, Europa, aquí nos encontramos esa segunda bestia que surge de la tierra, el continente americano, con escasa población. Ambas tienen un proceso y la imagen también lo tiene. Y se dice que primero se da el aliento. Dar el aliento es un sinónimo, tal como encontramos en Génesis capítulo 2, de transferir vida, de dar esencia de presencia real. Por lo tanto, es Estados Unidos el que encabeza el liderazgo del protestantismo en su representación como país íntegramente protestante. Pero no solamente se identifica con esa tendencia religiosa como nación, aunque la Iglesia y el Estado inicialmente estaban claramente separados, pero además le da poder para hablar. Es decir, aquí vemos un escalamiento en la intensidad del desarrollo de esta imagen. Los tres elementos, la primera bestia, la segunda y la imagen, todos siguen una secuencia de escalación hasta un punto álgido. Al decir que habla, esta es una expresión de legislación. Como una nación o como un poder religioso se expresa a través de las leyes, a través de los decretos, a través de la Constitución, a través de todo el código legal que identifica y enmarca los trámites y la administración interna. Pero recordemos nuestra parte inicial de estudio. Dice que aunque parecía un cordero, habla como dragón. Por lo tanto, en este desarrollo de dar el aliento, de que el protestantismo va creciendo, se expande y se identifica en este país de Estados Unidos, cuando se expresa, lo hace en una forma final, determinante, absoluta. Y llega a un momento en que se convierte en un poder perseguidor, aniquilador y completamente ajeno a su estado inicial. Y se nos dice para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adorase. ¿Que adorase a quién? A la primera bestia. Recordemos que toda la autoridad, todo el poder y toda la adoración será por un poder político de Estados Unidos que representa su poder religioso o espiritual, que es el protestantismo, unidos en que a nivel global se adore a un único poder, que es político y religioso al mismo tiempo, y es el papado, el catolicismo, la primera bestia, hasta el punto en que genera en su punto álgido
persecución, destrucción y aniquilación. Aquí vemos en esta gradación que crece en intensidad la completa armonía de plan, funciones y expresión entre la primera y la segunda bestia. Y ahora con este nuevo elemento que es la imagen o el protestantismo. Pero vamos a ver que hay una dinámica de acercamiento y de imposición. En el versículo 16, que pueden ver en esta próxima diapositiva, leemos lo siguiente. Y hacían que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Fíjense qué interesante es este punto. Si ya teníamos primera bestia, segunda bestia, la imagen, ahora se crea una marca. Y esto es muy interesante porque es una identidad. Es un elemento común para establecer una globalización. Y fíjense que se enfatiza especialmente ese sentido de todos o globalización de la humanidad en tres áreas sociales muy importantes. Se dice pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. No es simplemente una declaración retórica el uso de estos diferentes adjetivos, sino que clasifican el grupo de la humanidad. Tenemos a los influyentes y a la población menos irrelevante. Tenemos a los más poderosos económicamente y a los más bajos en su nivel económico. Tenemos a aquellos que se encuentran en un estado de libertad de acción y aquellos que se encuentran bajo un sistema de opresión, que no pueden ejercer su voluntad. Por lo tanto, cubre completamente este concepto todos o la globalización humana basada en categoría social, categoría económica y categoría civil. Y esto lo hace la primera, la segunda bestia y la imagen con una marca. Y esto es muy importante también de codificarlo, porque en las Sagradas Escrituras encontramos varias referencias en cuanto a marca. Y marca está asociada con identidad, con definición de propiedad, con asimilación a la adquisición y la pertenencia. Y se nos habla de la mano derecha y de la frente. Como estamos decodificando todos los conceptos, debemos ser consecuentes en el proceso de interpretación. Por lo tanto, esta marca no es algo literal, ni tampoco el uso de la mano derecha o de la frente lo es. Sí, la marca es un elemento de identidad, punto 1, y se realiza de acuerdo a la división en dos grandes secciones de ese todo, de esa humanidad globalizada. Es a los seres pensantes y a los seres laborales, es decir, las personas que forman la estructura intelectual, académica del mundo y aquellos que conforman toda la estructura laboral y productiva del mundo. Por lo tanto, aquí se nos habla, sin lugar a dudas, de una estructura social, de una estructura económica de la población mundial basada en una estructura civil que identifica a toda esa humanidad basada con un elemento de identidad que vamos a decodificar prontamente entre dos grandes poderes, políticos y religiosos. Políticos, Estados Unidos y el Papado o el Estado Vaticano. Religioso, protestantismo y catolicismo. Ahora bien, cuando vamos al versículo 17, cuyo diagrama pueden observar en esta diapositiva, que ustedes pueden ver aquí, se nos dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjense qué maravilloso es la forma en que se va desdoblando este maravilloso enigma
el tiempo en el que vivimos y que pronto deberemos enfrentar. Entonces, además de una globalización social liberal y civil, se produce una globalización económica, porque se nos habla de que nadie, estamos hablando de nuevo de toda la humanidad, los ricos y los pobres, los grandes y los pequeños, los libres y los esclavos, tienen restricciones en la implementación y desarrollo de una transacción básica como es comprar y vender, que genera un término conjunto que es economía. Y aquí nos damos cuenta que esa globalización económica está relacionada con una globalización social, porque tenemos al mismo tiempo una globalización política y una globalización religiosa. Y todo eso combinado con la primera bestia, la segunda bestia, la imagen, y ahora vamos exactamente a hablar de la marca con mayor detalle. Vamos a tomar de nuevo esta diapositiva analizando los versículos 17 y 18 de Apocalipsis 13. Y nos damos cuenta de algo muy importante, y que ninguno, lo acabamos de leer, pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bueno, esto es realmente impactante, sobre todo porque además tenemos una decodificación numérica. Nosotros ya hemos hablado de una profecía importante de los 1260 años relacionada directamente con el surgimiento y la caída por la herida mortal del papado. Sin embargo, se nos dice que se reaviva y que es levantado de nuevo, apoyado y unido estrechamente con ese poder dominante en el mundo que es Estados Unidos de América. Y creo que eso no es cuestionable para ninguno de nuestros oyentes en este momento. Bien, ahora nos centramos en la primera bestia y recordemos lo que ya hemos hablado al principio de esta presentación. Y aquí se nos habla de marca, del nombre y del número. La marca ya la habíamos analizado, es una identidad que puede ser aceptada o asumida intelectualmente o laboralmente. Después se nos habla del número, y el número se nos da exactamente, pero se nos dan dos grandes pistas en este proceso. Se dice que es un número de hombre, así que es un ser humano que representa una institución que lo porta y que se identifica con él mismo, y se nos dice exactamente el número, y el número es 666. Posiblemente han escuchado muchas especulaciones, explicaciones e interpretaciones acerca de este tema. Nosotros nos vamos a limitar al contexto histórico profético dentro del marco estrictamente bíblico. Por lo tanto, nos damos cuenta que hay un nombre que tiene una decodificación numérica, y aquí un paréntesis aclarativo. Cuando hablamos del latín, que es la lengua genérica e identificativa del catolicismo, el latín tiene el simbolismo de sus letras con un valor numérico. Por lo tanto, cuando se nos habla de nombre y nosotros buscamos en esta institución, que es la primera bestia, un nombre que se decodifica numéricamente con el resultado final de 666, es admirable la forma en que puede comprenderse. Este nombre es Vicarius Filii Dei, o vicario de Cristo, o representante de Dios. Y cuando nosotros hacemos el cálculo del valor numérico de estas letras específicas dentro del alfabeto romano o latino, nos damos cuenta que se alcanza exactamente la cifra de 666. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna duda
de qué poder político-religioso estamos hablando en este contexto. Recordemos que hay una apelación en la parte final de este capítulo, del capítulo 13. Dice, aquí hay sabiduría. O sea, es lo sumo o el clímax del conocimiento y el entendimiento. Y en esta gráfica ustedes pueden establecer de nuevo un resumen panorámico del extenso y profundo tema que acabamos de tratar. Hemos hablado de la primera y de la segunda bestia, lo hemos especificado, es el catolicismo y es Estados Unidos, pero la imagen es el protestantismo, la marca identificativa de ambos es el domingo. La globalización que se da a través de la marca, que es la unión entre el protestantismo y el catolicismo, es esa globalización a nivel religioso, a nivel político, a nivel económico y a nivel social. Y lo que es más impactante de todo es que este esfuerzo requiere limitación de libertad, restricción de libre albedrío y sobre todo una imposición única y absoluta de reconocimiento de un poder político como es el de Estados Unidos y un poder absoluto a nivel religioso como es la unión entre el protestantismo y el catolicismo, unidos por sí mismos, por poder político, en el establecimiento de un elemento de identidad religiosa de adoración que es el domingo. Creo que es muy importante que nosotros reflexionemos, podamos comprender la contemporaneidad de esta situación y seamos conscientes que se avecina una limitación de libertades, una transformación de poderes, una coordinación y vinculación de poderes religiosos en los elementos comunes y que requieren una toma de posición por cada uno de los pobladores de este planeta. Actuemos con sabiduría. Elijamos la libertad en Cristo y de acuerdo a los principios establecidos en su santa ley. Ese es mi más profundo deseo y ha sido el objetivo en la transmisión de este importante tema. Muchas gracias. Como no puede ser de otro modo, las profecías del Apocalipsis se cumplen con una exactitud impresionante. Muy pronto vamos a ser testigos de grandes cambios en lo político, social y religioso. Por lo tanto, como dice la palabra, debemos velar y orar. En la próxima conferencia trataremos sobre el arca del pacto en el Apocalipsis. Quédese con nosotros, pues a continuación conocerá un tratamiento natural para combatir la tos en este su programa 50 días con Dios.